De vuelta, chicos. Disculpen. Noemí, voy a continuar contigo. El que puede ver después va a volver a ver, ¿sí? Bueno, esta parte entonces estamos mostrando los gráficos de lo que representan los costos medios de largo plazo. Aquí tenemos en el eje vertical costos y en el eje horizontal producción. Nos muestra la curva de costos medio y largo plazo. Es tangente a todas las curvas de costo medio a corto plazo en puntos diferentes a sus mínimos, con excepción de una curva medio a corto plazo que coincide con el punto mínimo de la curva de costo medio a largo plazo. Sería en este caso. Esta línea roja viene a ser lo que es el costo medio a largo plazo. Y todos en este costo, en esta curva de costo medio a largo plazo, se encuentran varias curvas de costo medio a corto plazo. Quiere decir que puede haber muchos costos a corto plazo. Eso puede haber en varios costos a corto plazo en largo plazo. Y eso implica que hay uno de ellos, la cual coincide en un punto mínimo de coincidencia, o sea que es prácticamente en el punto bajo, en el punto donde hay una tangente del costo medio a largo plazo con el costo medio a corto plazo de uno de ellos. Acá, en este punto puede haber otra vez otra tangencia de otro costo medio a corto plazo y así sucesivamente puede existir. Entonces, eso es lo que nos demuestra esta curva a largo plazo, que puede haber varios costos de corto plazo dentro de esta curva. Aquí tenemos los costos total medio y la cantidad de automóviles por día, dice. Hay un ejemplo, otra vez, de la línea a largo plazo de una producción de automóviles, donde hay una curva a corto plazo con fábrica pequeña, dice. Esta es una escala de economías de escala. Con fábrica pequeña, dice. El costo total promedio a corto plazo con una fábrica mediana es el que está en el medio. Y es la tangente a rendimientos constantes de escala. O sea que vamos a explicar después qué significa economías de escala, rendimientos constantes de escala y deseconomía de escala. ¿Qué sería en este punto donde es el costo total a largo plazo, a corto plazo, sería con una fábrica grande? Esta sería la línea o la curva del costo total promedio a corto plazo con una fábrica grande. Todo esto existe en una línea o en una curva de costo total a largo plazo. Vamos a ver qué significa esto. Significa que a una producción a un costo de 10.000 prácticamente, en una escala de economía, vamos a ver cómo se produce hasta llegar a un punto de $12.000. Y lo mismo vamos a ver qué ocurre con una deseconomía de escala. Vamos a explicar qué significa rendimientos a escala. Expresan cómo varía la cantidad producida por una empresa a medida que varía el uso de todos los factores que intervienen en el proceso de producción en la misma proporción. No se deben confundir los rendimientos a escala con el producto marginal de un factor. El producto marginal se obtiene modificando un solo factor de producción, mientras que los rendimientos a escala se obtienen modificando todos los factores de producción. Esa parte es muy importante, entonces, que tengan en cuenta que no hay que confundir con el producto marginal.
Los rendimientos a escala viene a ser una expresión cómo varía la cantidad producida. ¿Por qué? Porque va a ir mostrando que a medida que va aumentando un factor, varía el uso de todos los factores que intervienen en el proceso de producción, dice, en la misma proporción. O sea, todos varían en la misma proporción. No se pueden confundir o no se deben confundir los rendimientos a escala con el producto marginal de un solo factor. El producto marginal se obtiene modificando un solo factor de producción, mientras que los rendimientos a escala se obtienen modificando todos los factores de producción. O sea que en los rendimientos de escala, entonces, todos los factores se modifican. Rendimientos constantes a escala. Cuando varía en una proporción determinada la cantidad de factores utilizados, la cantidad producida varía en la misma proporción, por eso que es constante. El fenómeno de los rendimientos constantes no es tan improbable como puede parecer a primera vista, ya que una empresa puede hacer una réplica exacta de sí misma. La nueva empresa producirá exactamente lo mismo, de modo se utilizará el doble de factores de producción y se producirá el doble. O sea que si aumenta el doble, significa que también producirá. Si aumentan el doble de factores de producción, la misma proporción va a producir también. Sería el doble. Por eso dice que varía, la cantidad producida varía en la misma proporción de los factores productivos. Eso es cuando es rendimiento constante a escala. Cuando es creciente a escala, sucede cuando multiplicando los factores de producción, a ver, voy a minimizar esta parte, por una cantidad determinada T, ese sería por una X más o menos diciendo, se obtiene una cantidad producida mayor a T. O sea que si yo estoy obteniendo una cantidad multiplicada por los factores de producción en una cantidad X también, yo voy a obtener más de esos factores productivos. O sea que yo voy a producir más, una mayor cantidad producida voy a obtener que de los factores productivos. Un caso de tecnología que presenta rendimientos crecientes a escala es un oleoducto. Oleoducto viene a ser como un conducto donde pasan vamos a decirle, los petróleos o un producto, la cual sería como un aguaducto, donde pasa el agua también. En este caso es refiriéndose al petróleo. La producción de un oleoducto es el petróleo, que es posible transportar por el mismo si duplicamos la cantidad de materiales utilizadas para la construcción del oleoducto. La cantidad de petróleo que puede transportar el oleoducto se multiplica por 4. Este es el caso también de un depósito de combustible. Normalmente un oleoducto no puede agrandarse indefinidamente, ya que terminará rompiéndose por su propio peso, o será necesario ensanchar las paredes. Y este fenómeno suele repetirse también en las empresas, ya que los rendimientos crecientes a escala suelen ocurrir en un intervalo de producción, pero cuando se sigue aumentando los factores de producción, los rendimientos a escala suelen dejar de ser crecientes. Eso es lo que dice en este ejemplo, que si uno va a ir produciendo y produciendo, y es lo que implica un rendimiento creciente a escala, significa que la producción es mucho más que la multiplicación de los factores productivos. Si nosotros multiplicamos por una cantidad determinada los factores productivos, la cantidad va a ser mucho más grande. Por eso dice creciente a escala. Y en este ejemplo lo que nos quiere decir es que si nosotros queremos transportar una cierta cantidad de petróleo y nuestro oleoducto
es solamente para una cierta cantidad. No se puede más, a no ser que se tenga que agrandarse o, como dice, terminar rompiéndose por su propio peso, dice. O será necesario ensanchar las paredes para que pueda aumentar otra vez el oleoducto. Porque el oleoducto ya viene preparado para una cierta cantidad de petróleo. Pero si es que esa cantidad es mucho más de lo que queremos transportar, entonces ahí ya sobrepasa. Por eso dice que puede dejar de ser creciente en un cierto punto. Vamos a ver con otros ejemplos. Pero antes de ver esos otros ejemplos, vamos a ver los rendimientos decrecientes. ¿Cuándo es decreciente? A escala, cuando ocurre cuando aumentando todos los factores de producción en la misma proporción, la cantidad producida aumenta en una proporción menor, dice. O sea que cuando nosotros aumentamos los factores productivos, la cantidad producida aumenta en una proporción menor, decrece, dice. Los rendimientos de escala versus economía de escala. Se refiere a la relación tecnológica. Voy a poner aquí. Entre cambios proporcionales en todos los insumos y el cambio resultante de nivel de producción. Los rendimientos a escala se refieren únicamente a los fenómenos de orden tecnológico que tienen lugar dentro de una firma, o sea, dentro de una empresa. Cuando consideramos la posibilidad de que cambien los factores externos que afectan la actividad de la firma, o sea que factores fuera de la empresa, estamos considerando la posibilidad de que cambien variables, tales como los precios de los factores, los cuales se determinan fuera de la firma. Cuando permitimos que dichos cambios ocurran, estamos considerando a las que se conocen como economías o deseconomías de escala. ¿Qué significa economías de escala o deseconomías de escala? Vamos a explicar también aquí. Nosotros tenemos que saber qué significan los rendimientos de escala que ya estuvimos viendo cuando es constante, creciente y decreciente. Y ahora vamos a ver qué significan las economías de escala. Tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, una fábrica de bicicletas produce 1000 unidades al mes con un costo total promedio a largo plazo de $1000. Si se producen 1100 bicicletas, su costo total promedio a largo plazo es 950. En este caso, un aumento en la producción del 10%. ¿Por qué 10%? Porque aumentó de 1000 unidades, aumentó a 1100. Significa que hubo un aumento en la producción de 10%. Genera un descenso en el costo total promedio, que es 5%, que va a ser de 1000, que era su costo, va a ser 950. Hubo una disminución de su costo, con lo cual se generan rendimientos crecientes a escala, con lo cual la decisión racional de la empresa sería producir más para ver crecer sus beneficios. Aquí nosotros tuvimos un aumento de la producción en un 10%. ¿Y qué fue lo que disminuyó? Su costo en un 5%. Y eso es una economía de escala. Significa que hay una situación en donde hay beneficio. El ingreso es mayor que el costo. Por eso es importante tener en cuenta en este ejemplo que hay mayor producción, mayor ingreso y menos costo. Entonces, esto es lo que puede ocurrir en una economía de escala. En una deseconomía de escala, ¿qué es lo que puede ocurrir? Una fábrica de bicicletas produce 1000 unidades al mes con un costo total promedio a largo plazo de $1000. Si se producen 1100 bicicletas, su costo total promedio a largo plazo es de 1200. ¿Qué es lo que aumentó? Aparte de su
producción, aumentó también su costo. De 1.000 aumentó a 1.200. En este caso, un aumento en la producción del 10%, que es de 1.000 unidades, pasó a 1.100, eso sería 10%, genera un incremento en el costo total promedio de 20%. Aumentó su costo de 1.000 a 1.200 un 20%, con lo cual se generan rendimientos decrecientes a escala y por lo tanto deseconomías de escala. Con lo cual la decisión racional de la empresa no sería no producir más porque sus beneficios decaerían. En este caso, en una deseconomía no conviene producir más porque los costos son más altos que la producción. Va a tener menos ingresos y más gastos. Eso es entonces la diferencia entre economías a escala y deseconomías de escala, que también tenemos en cuenta con los rendimientos a escala, que la producción varía en forma constante, cuando varía los factores productivos, cuando aumentan también la cantidad producida en la misma proporción. Y cuando hablamos de rendimientos crecientes a escala, estamos hablando que la cantidad producida aumenta en mayor proporción que los factores productivos en producción. Así también los rendimientos decrecientes a escala viene a ser cuando varía la cantidad producida en menor proporción que los factores productivos. Los rendimientos a escala dice que expresan cómo varía la cantidad producida por una empresa a medida que varía el uso de todos los factores que intervienen en el proceso de producción en la misma proporción. Cuando hablamos de rendimientos constantes a escala, es cuando variando, esto es un resumen ya prácticamente. Cuando variando en una proporción determinada la cantidad de factores utilizados, la cantidad producida varía en la misma proporción. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, que la cantidad producida varía en la misma proporción que la cantidad de factores utilizados. Ahora, cuando hablamos de rendimientos crecientes, suceden cuando multiplicando los factores de producción por una cantidad T o por una cantidad X, a ver, esta parte, una cantidad X, la cantidad producida es mayor, o sea que vamos a obtener mayor cantidad producida con respecto a los factores multiplicados por esa cantidad. Y los rendimientos decrecientes a escala ocurre cuando aumentando los factores productivos de producción en la misma proporción, la cantidad producida aumenta en menor proporción. O sea que uno va a aumentar sus factores productivos. Tierra, trabajo, capital. O puede ser trabajo y capital nada más. Uno de sus factores productivos aumenta, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la cantidad producida en rendimientos decrecientes? La cantidad producida va a ser menos, dice. Aumenta en menor proporción. Porque es hay un decrecimiento a escala. Y esto sería un resumen de lo que estuvimos explicando en cada diapositiva. Les va a servir también este resumen que he obtenido para darles como presentación final. Y por último, están los cambios tecnológicos. Ustedes saben que cuando hay tecnología, significa mejora dentro de la empresa. Introducción de nuevos métodos de producción o nuevos productos a fin de elevar la productividad de los insumos existentes o incrementar los productos marginales. En este caso, nos está explicando de que hay una introducción de nuevos métodos de producción
o de nuevos productos a fin de elevar la productividad. Pues el objetivo pues, es tener ganancia. Hay que buscar la forma de generar beneficios. Y es a través de los cambios que pueden ocurrir, introduciendo nuevos métodos de producción, nuevas tecnologías o nuevos procedimientos a la hora de implementar el cambio de los insumos existentes o incrementar los productos marginales. Mejora también en los conocimientos sobre los métodos de producción o de nuevos productos que afectan la productividad, la producción y puede fomentar la competencia entre empresas. De hecho, que eso es lo que siempre hace un cambio tecnológico. Lo que siempre buscamos es la competitividad, mejorar inclusive el producto, tener productividad y, por supuesto, formar parte de una competencia dentro del mercado. Cuando hablamos de cambio tecnológico neutral, significa que no hay variación en la producción, no hay productividad. Puede existir también los cambios tecnológicos, nuevos procedimientos, pero no hay productividad. Eso también significa. O de lo contrario, puede existir los cambios que economiza el factor trabajo, por ejemplo. Un cambio tecnológico puede hacer que reemplace a 30 personas, por ejemplo, y entonces eso hace que economicemos el factor trabajo. De 50 trabajadores que teníamos, por ejemplo, un cambio tecnológico hará que haya menos empleados que contratar y eso implicaría menos costo para pagar salario y entonces estamos economizando esa parte. Y lo mismo con el factor capital. Puede ocurrir otros cambios, la cual podamos implementar nuevas formas de cómo utilizar, por ejemplo, la tecnología en cuanto a la computadora, agilizando procedimientos que pueden hacer que haya menos utilización de maquinarias. Por ejemplo, una computadora bien tecnológica puede suplantar a unas que ya no están en una buena capacidad tecnológica y eso podemos economizar también en cuanto al capital, en cuanto a herramientas que faciliten la producción. Y eso es todo por el día de hoy. Me pueden disculpar, por favor, por el inconveniente en cuanto a la conexión de internet y espero que les sirva la explicación una vez que vean el video. Buen resto de jornada. Gracias, Noemí, por tu participación. De nada, profe. Soy la única que está representando al grupo. Gracias. Chaucito.